Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir acompañando el curso de Matemáticas 1 para Administración de Empresas, en esta aventura tan bonita de construir en esta parte final la derivada de una función, con el ánimo de que los administradores de empresas lo puedan aplicar en el mundo financiero, en procesos de optimización. Entonces apliquen el desarrollo del pensamiento variacional, el concepto de función, de límites de funciones y de derivada de funciones en el ámbito financiero. Entonces aquí vamos a seguir con las reglas de derivación. Entonces, después de la noción del límite, la noción de derivada, y haber construido al menos una de las definiciones de derivada, la de derivada en un punto, eh, mm, trabajemos este cuaderno, el segundo, sobre la derivada a partir de una segunda definición que nos lleve a las reglas de derivación. Entonces aquí vamos al primer cuaderno de enseñanza, en donde pongamos, mostrar que el cuaderno les quede bien a los estudiantes, que el Opening Colab les funcione. Entonces ese probablemente ya todavía no lo tengo, que quede con el vínculo del programa del curso. El programa del curso de qué? De matemáticas 1 para ciencias económicas, del curso del programa de administración de empresas. Entonces ese programa, que el estudiante tenga acceso a él y se lo estemos renovando, en este caso renovándolo con una didáctica que lo introduzca al lenguaje Python para analítica de datos. Entonces aquí en los repositorios nos vamos al repositorio en cálculo que tiene ese programa. Entonces aquí se demora un poquitico, aquí en cálculo, en la cuenta en GitHub, Marco-Canas. Entonces aquí el programa, vamos al programa, de entre todos los programas en esta unidad de cálculo para ingeniería, licenciatura y administración de empresas. Entonces aquí estaría el programa de matemáticas 2, también el programa del curso de matemáticas 1 para administración de empresas, para que el estudiante lo pueda bajar a partir del vínculo en la parte superior derecha. Aquí le debe quedar, solo que en este caso, de pronto por el internet, como aquí View Raw, está como el internet bajito, pero este vínculo es el que ponemos para el vínculo al programa del curso, y que lo puedan bajar desde allá. Entonces el estudiante tenga acceso al programa, el reconocimiento a los estudiantes que construyen con nosotros este saber pedagógico. Aquí le ponemos con width igual a, pongámosle 400 píxeles o 500 píxeles de ancho a la imagen, y nos vamos a la imagen de los estudiantes. Entonces aquí nos vamos a, dentro de cálculo, a las imágenes de los estudiantes. Siempre vamos sacando como nuevas cada vez, en la medida que damos clases de asesoría, para animarlos en su proceso de aprendizaje. Nos hace sentir muy bien ver la cara amable del aprendizaje de la matemática. Para administración de empresas, entonces tenemos varias. Esta es una. Copiamos el enlace de la imagen y aquí le ponemos esta. Son algunos de ellos. Vámosle como más tamaño, me gustaría como más, que quedara por ahí de 700 de ancho, y aquí nos queda un poquito mejor. Y aquí ya tenemos la llamada para ellos. Este es para matemáticas 1, este sería para matemáticas 1, mat 1. Bueno, parece como que no nos apareciera, siendo que este repositorio ya lo hemos abierto. El virtual environment como que no estuviera listo, siendo que ya está el de cálculo. Vamos a ver aquí el de este repositorio, aquí. Y bueno, entonces aquí abrimos, vamos al explorador otra vez,
para, bueno, parece ser que no nos abrió exactamente el repositorio en cálculo, entonces abrimos ese repositorio en cálculo, aquí está abrir, y aquí si nos vamos replegamos, nos vamos a los referentes, a Grajales en derivada y cálculo de derivada a partir de la definición, cálculo de derivada a partir de la definición, y aquí ya llegamos al cuaderno de nuevo. Y cuando ya lo tenemos, bueno, revisamos de que funcione la llamada aleatoria a los estudiantes. Aquí ya está, funciona perfectamente. Fomento a la lectura literaria para desarrollo de habilidades blandas. Entonces aquí nos vamos a la cuenta y en los repositorios tomamos, aquí está, bueno, deshacer la ansiedad, sobre todo en este tipo de materias, como que es bastante, la ansiedad es algo que puede también estar presente en los estudiantes. Entonces aquí viene este capítulo que está al inicio, entonces aquí nos falta como completarle más. Entonces aquí le ponemos el vínculo, el fomento a la lectura literaria, le ponemos a el manejo de la ansiedad, entonces aquí, entonces deshacer la ansiedad, y aquí ya el título de la clase, bueno, pues entonces en este caso es cálculo de derivadas a partir de la definición. Entonces cálculo de derivadas a partir de la definición. Entonces aquí es como tener en cuenta que es que la derivada me va a dar la velocidad de cambio de la función en cada punto de su dominio. En general, para cada punto de su dominio, la velocidad de la función va a cambiar. Entonces queremos saber, obtener una función que me diga para cada punto de su dominio cuál es la velocidad de variación. Entonces que el estudiante aprenda a calcular la derivada, esa función derivada. Entonces uno de los objetivos es que el estudiante aprenda a calcular la función derivada, la que me entrega para cada punto del dominio la derivada en cada punto, calcular la función derivada, calcular la función derivada para cada punto del dominio de la función asociada donde esta derivada exista, Bueno, entonces que él aprenda a hacer ese cálculo de límite para calcular esa función derivada y así pueda de tal manera que utilice a esta función para determinar la velocidad de cambio de la función en cada punto de su dominio. En cada punto de su dominio donde podamos determinar esa velocidad de cambio. Entonces, para efectivamente determinar la velocidad de cambio de las funciones a través de la derivada. Entonces acá ponemos un ejemplo ilustrativo. Estamos tomando para este cálculo con la definición. Aquí siempre les vamos a poner de ese ejemplo ilustrativo que va a ser siempre, ojalá, muy asociado a lo aplicado en ciencias económicas. Entonces aquí, a partir de la definición, él nos muestra, miremos desde que empieza la definición de derivada. Aquí nos muestra la definición, miren, f' de x igual al límite cuando h tiende a 0
de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces aquí nos está hablando de la definición de derivada de f en x. Entonces aquí nos pone esa definición en la sección 331.1. Aquí vamos, entonces esta es la que queremos trabajar. Aquí lo hacemos con esta notación delta, que también se puede hacer con h. Entonces vamos a copiar, a dar esas dos definiciones y le vamos dando significados de acá. Entonces primero empezamos con bueno, pues el título que de donde estamos tomando las cosas, que es de Lina Grajales, página 323. Entonces página 323 de Lina Grajales. Y entonces en esta página 323 de Lina Grajales está la sección 31.1, que es la derivada de f en x. La derivada de f en un punto x de su dominio. En el punto x. Recordando que nosotros a los elementos del dominio los llamamos puntos, y a los valores de la función en esos puntos, efectivamente, o a las imágenes de la función en esos puntos las llamamos valores. Entonces a las imágenes los llamamos valores y a los elementos del dominio los llamamos puntos. Es un acuerdo que queremos como hacer en este caso, en esta presentación, para diferenciar entonces preimágenes de imágenes en una función. Entonces aquí en esta nos da esa definición y miremos, escribámosla acá. Entonces, pues esa definición de derivada de f en un punto, que escribimos f' de x, o sea, la derivada de f en x, eso va a ser el límite cuando x tiende, en este caso cuando el incremento, aquí vamos a poner un delta de x, pero con mayúscula, delta de x, cuando el incremento de x tiende a 0, tiende a ser muy pequeño, de la razón de cambio, que compara el cambio en la función, que recuerden que se hace restando, el cambio de la función, ¿en qué puntos? En x más delta de x y en x. Entonces f en x más delta de x en ese punto, y en x y el cambio en la función en esos dos puntos sobre como la distancia entre esos dos puntos, que sería restando x más delta de x menos x, que me da delta de x. Entonces aquí miren que me queda que la derivada de f en x, si leemos así, f' de x, o la derivada de f en x, es decir, leemos de izquierda a derecha f' de x, o leemos del apóstrofe hacia la izquierda y luego a la derecha la derivada de f en x, en ese punto, es el límite cuando el incremento que le voy a hacer a x tiende a 0, cuando el incremento que le voy a hacer a x tiende a 0, de este cociente de diferencias, el cambio en la función en los puntos x más delta de x y x, y sobre la distancia entre esos dos puntos, que es delta de x. Es así, esta razón de cambios, el cambio en f y el cambio en x, en el eje x, en la variable independiente, esa razón de cambios, el límite de esa razón de cambios es la derivada en el punto. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Entonces, bueno, Lina Grajales nos tiene la segunda manera de escribirlo y algunas cuestiones de notación que debemos de tener en cuenta. Entonces, pongámoslo antes de aplicarlo. Entonces, pongámosle aquí, bueno, pues una segunda manera de definir la derivada de f en un punto. Entonces, una segunda manera de definir la derivada de f en un punto x de su dominio.
de su dominio. Bueno, pues una segunda manera que lo ponemos es que yo escriba f' en x, o sea, la derivada de f en x, siempre practica mucho la manera de leer este símbolo, es el límite cuando el incremento, que lo vamos a denotar con una letra usual h, tiende a 0, ese incremento h tiende a 0, de el cociente de diferencias o la razón de cambio de la función, que es f evaluado en el punto x más h menos f evaluado en el punto x, es decir, los valores de la función en los puntos x más h y x sobre la distancia entre esos dos puntos, que va a ser h. Entonces así, esta es una segunda manera de escribir la derivada de una función en un punto, de definirla con la notación de incremento o delta x, o la notación de h, en ambos casos esos son incrementos que se le hacen a el punto x, incrementos que se le hacen para ver cómo al incrementar a la función un poquitico, cómo cambia la función con respecto al cambio en la variable independiente, cómo cambia la función con respecto al cambio en la variable independiente. Y ese límite de la razón de cambios es la derivada en x. Y ya nos ponemos también aquí algunas cuestiones de notación que ya nos entrega, y es que si tengo una función y igual a f de x, la derivada f' de x también la denotamos con f' de x igual a dy sobre dx, y representa la razón de cambio de y con respecto a x, o también la representamos con d mayúscula su x de f de x, y la leemos también la derivada con respecto a x de f de x, la derivada con respecto a x de f de x. De esta forma, f' de x representa la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente a f en el punto x como f de x, y en definitiva la pendiente de la función en ese punto. En definitiva, la derivada de f en x, f' de x, es la pendiente de f en el punto x como f de x. Y la interpretamos como la razón de cambio de la función en ese punto x, o la velocidad con la que cambia la función en ese punto x. Entonces eso es muy importante en cuanto al significado. Eso lo ponemos acá en notación y lo mejoramos en lenguaje LaTeX. Entonces aquí ponemos una línea más para la cuestión de notación en línea Markdown, entonces con la M, y aquí notación. Entonces miren que cuando uno pega un PDF acá, yo te pido que siempre aprendamos a editarlo en lenguaje LaTeX. Entonces aquí es, si y igual a f de x, entonces pones entre signo de dólar y igual a f de x. Así ya, porque él cuando pega las expresiones matemáticas de un PDF pega mal. Y aquí, entonces la derivada f' de x, entonces aquí va a ser entre símbolo de dólar f' de x, recordando que esa prima es una tilde vertical que se encuentra a la derecha del 0 en el teclado. Entonces f' de x también la denotamos como, y aquí la pone como, ¿cómo se denota? Como f' de x igual a frac para denominadores, para fracciones, de y sobre dx. Y bueno, pues aquí ya de y sobre dx, y representa la razón de cambio de y. Entonces aquí le ponemos entre símbolo de dólar y. Es decir, que cuando pegó el PDF pega con un montón de y's. La razón de cambio de y con respecto a x, aquí entre signo de dólar con respecto a x, o como, entonces aquí le ponemos d mayúscula su x para la derivada con respecto a x de f de x. Entonces aquí ya queda bueno, entonces así, y aquí le hacemos cambio de línea, doble espacio, enter, y de esta forma f' de x, aquí f' de x, aquí otra vez,
representa la pendiente de la recta tangente a la función a f de x, a la función en el punto x, f de x, en ese punto geométrico, ese punto x, f de x. Entonces aquí le ponemos x, f de x, borramos todo eso, x, f de x. Él hace todo eso y todas esas expresiones matemáticas las delimitas con símbolo de dólar para que queden con la tipografía profesional para expresiones matemáticas, que es curvilínea, para distinguir las expresiones matemáticas del texto verbal, y la interpretamos como la razón de cambio de y igual a f de x con respecto a x, de y igual a f de x con respecto a x, entonces aquí con respecto a, y aquí pone entre símbolo de dólar con respecto a x. Entonces ahora sí ya nos quedó listo el texto de la anotación, y luego de la anotación ya nos dice, bueno, calculemos, empecemos con una función para, como ejemplos de aplicación de con la función cúbica y con la función raíz. Vamos a hacerla nada más con x3. En realidad uno debería como hacerlo con la función x, la función x2, la función x3, para construir una regla muy bonita que es la derivada de una potencia, y luego hacerlo con la función 1 sobre x y la función raíz de x y la función 1 y 1 sobre x, o sea, las más usuales, para construir las reglas de derivación. Entonces a mí no me gusta esta partecita, es porque queremos es que haga por definición las que más se requieren en cálculo. Entonces en este caso, que calculemos los ejemplos. Entonces ejemplo 1, que calculemos por definición, calcule por definición a f' de x, si la función es y igual a f de x igual a la función 1, la función constante 1. Para ver que en realidad para cualquier función constante, ver que por definición te va a dar que en todo punto ella tiene derivada 0. Luego, en el ejemplo 2, entonces aquí control C, entonces aquí ponemos un segundo ejemplo, un tercer ejemplo, un cuarto y un quinto. Entonces en línea Markdown, entonces con la tecla M, control V, y le pones ejemplo 2, y ya queremos ya que la función sea la función identidad. Si ya es igual a f de x igual a x, que es la función identidad, y también que él vaya reconociendo los nombres de las funciones. Esta es una función constante, esta es una función constante, y luego lo haga para la función x2, que se utiliza mucho en este curso. La función, por definición, calcular la función, la derivada de la función x a la 2, que nunca queremos que olvide esa derivada. Luego para x a la 3, para que vaya conociendo qué es lo que pasa con las potencias de x a la 3, para que vaya reconociendo qué es lo que pasa, y para que vea que la regla de derivación de la potencia que vamos a construir es, si tengo x a la n, aquí lo hacemos con x a la 2 y x a la 3, entonces su derivada va a ser nx a la n menos 1, es decir, que para derivar se baja el exponente y se disminuye el exponente en 1. Entonces, para que vaya introduciendo la regla que va a utilizar después. Este va a ser entonces el ejemplo, aquí el ejemplo 3, y el ejemplo 4, y aquí ya el ejemplo 5, que sea para control V, ya la función recíproca, frac 1 sobre x, la función recíproca que sirve para modelar proporcionalidad inversa, y la función raíz cuadrada.
entonces que sea entonces con esa y la función raíz cuadrada, que son muy usuales en el cálculo, la función sqrt raíz cuadrada de x. Entonces que con eso le quede por definición calcular las más usuales, para las que necesitamos recordar esa regla de derivación. Y ya este es en los ejercicios de entrenamiento, ponerle ya de pronto, ya para, si se le dijo, bueno, ya poner como con estas, me pondría como, bueno, pues hacerles como de entrenamiento, otras, de pronto de entrenamiento es como, bueno, pues entonces si le puso la función constante f de x igual 1, que entrene con la función, los ejercicios de entrenamiento, poner 10, entonces aquí ejercicio de entrenamiento 1, entonces aquí le ponemos ejercicio 1 de entrenamiento, entonces ya la función, por ejemplo, la función 2, o la función pi, entonces que sea una función constante, que a veces se pone en los parciales y le causa confusión al estudiante cuando se le pone que sea una función constante definida con una constante que es un número racional como pi. Entonces como que vea que igual le tiene que dar 0, pero que no se deje enredar por la manera en que está denotada la función. Así un primer ejercicio, entonces uno sobre funciones constantes para entrenamiento, uno sobre funciones, una que sea parecida a la función identidad, entonces ya no x sino 2x, la función que duplica. Luego ya no la función de x cuadrado, sino por ejemplo 2x cuadrado, entonces control v, ya esta sea 2x2, entonces 2, o 3x2, 3x a la 2, aquí le vamos a poner 3x a la 2, entonces ya no la función cuadrática, sino 3 veces la función cuadrática, y aquí y ya no la función cúbica, sino 2 veces la función cúbica, entonces aquí, entonces 2 veces la función cúbica, entonces 2 veces la función cúbica, x a la 3, y luego la función recíproca, no, 2 veces la función recíproca, entonces aquí la función recíproca, frac, y ya 2 veces la función recíproca, 2 sobre x, entonces ya, bueno, en ese caso, ¿qué le va a dar? Y por último, la función raíz, ¿no? 2 veces la función raíz, entonces aquí con m y la función raíz, entonces aquí la función 2 veces la raíz cuadrada de x, así. Entonces así ya nos queda un abanico de ejercicios de entrenamiento, y ya las tareas para realizar, que les asignamos, aquí el mapa conceptual que lo hacemos a partir de todo esto que estamos haciendo, en cuestión de derivada, donde en este caso estamos hablando, el concepto principal en esta clase es la definición, la derivada por definición, derivada por definición. Entonces derivada por definición, el concepto principal aquí, y estas tareas nosotros siempre tenemos aquí un programito que le asigna eso a los estudiantes. Esta va a ser la tarea 1, que es la lectura de ejemplos. Entonces yo ya tengo aquí el modelo, entonces mejor voy a abrir el modelo para pegar ese código de una vez listo. Entonces aquí le digo Open File y me voy al modelo para asignarle las tareas a los estudiantes en este caso. Entonces me voy a investigación, en la parte didáctica, en la que tenemos un modelo de enseñanza, el que se le asigna a los estudiantes 3 tipos de tareas: una de lectura, otra de solución de problemas, y otra de solución argumentada de problemas. Entonces, control C para ir acompañándolo en el desarrollo de habilidades
cada vez mejores, más complejas en la solución de problemas. Entonces aquí, para los ejemplos lo ponemos aquí, que es para la tarea 1, control V. Entonces aquí miren que tiene tarea 1, lectura de ejemplos y completación de procedimientos. Este lo tomamos, es para el curso, entonces el grupo de estudiantes ya no es cálculo integral, sino matemáticas 1, mat 1. Se le toma desde, no de Purse, sino de Lina Grajales. La página es para los ejercicios, entonces nos vamos a los ejercicios que les destinamos sobre derivadas para todos. En este caso, bajamos hasta la parte donde ya nos pone ya los ejercicios de derivadas. Que tenemos de quedar muy afilados en derivación en esta parte final, entonces te pido que trabajemos muy duro en ello. Taller de derivadas, página 348 de Lina Grajales. Entonces página 348, página 348. ¿De qué sección? Bueno, pues en este caso estamos en la aquí veremos a ver si aparece la sección parte 6 de el concepto de derivada, parte 6 de Lina Grajales, parte 6 de su libro. Y esa para la tarea 1, los ejemplos deben de ser muchos, estamos estimando siempre como 20. Entonces de los 20 se le asignan 3 para lectura. Bueno, en realidad yo creo que este tema de derivadas es muy extenso, asignemos 4 para cada estudiante y mire que ya él se lo asigna. Entonces aquí le ponemos a cada uno de los estudiantes 4 ejemplos para leer. Entonces aquí le pone example 1, example 2, example 3, example 4. Taller 1, lectura de ejemplos y completación de procedimientos de Lina Grajales, página 348, parte 6. Entonces ya queda todo muy bien, muy completico. Aquí ya les queda las listas de ejercicios, taller de derivadas, página 348, y esto se le envía a los estudiantes de una vez. Entonces le envía aquí a cálculo, bueno, este se llama matemáticas 1, entonces ponemos matemáticas 1 y enviamos de una vez este cosito. Entonces nos queda bueno, entonces enviamos esa foto a los estudiantes. Entonces esta es impresión de pantalla. Y seleccionamos todo el recuadro. Y aquí le ponemos ya control V y les comparto la primera tarea asignada para el tema de derivadas de funciones. Y esa es la primera. Y asignamos la segunda. Entonces, bueno, en la segunda, entonces nos vamos aquí a la segunda. Y aquí le damos el código para la tercera. Y eso se va uno al archivo. Y aquí nos vamos para la segunda, que es ya de resolución de problemas. Entonces aquí tomamos este código para esa asignación y nos lo llevamos para acá. Control V, y la parte de la información del curso la tomamos de acá, matemáticas 1, Lina Grajales, página 348, esta parte, control C. Estas 3 primeras líneas se ponen aquí mismo, en esas 3 primeras, aquí en estas 3 primeras, y el número de ejercicios que se le asignan, en este caso el taller de derivadas, generalmente, bueno, aquí tiene 8 ejercicios, bueno, 8, no, tiene 11 ejercicios asignados con hijos. Entonces son 11 ejercicios y se le asignan a cada estudiante 10, que en realidad hay que hacer al menos un hijo de cada uno de ellos. Entonces aquí se le asignan
en la tarea 2 para realizar. Aquí entonces quedan los 10 ejercicios asignados para cada estudiante. Y luego la tercera tarea, pues también tomamos acá ya la tercera, que esa tercera es de solución pero en forma argumentada. Entonces aquí control C y ponemos eso en este cuaderno, control V. Esa es ya la tercera tarea, tarea 3, solución de problemas describiendo procedimientos y justificándolos. Aquí otra vez las tres primeras las ponemos igualitas acá, estas tres primeras, es decir, donde se especifica el grupo y el texto y la página donde están los ejercicios. Control C, aquí el estudiante puede encontrar dónde están los ejercicios que le asignaron. Y aquí control V, y estos ya no son la tarea 3, y son 11 ejercicios en total y le asignan 10, y ya sabemos que acá si te coincide el número, que lo más seguro es que va a pasar, es que tomas un hijo diferente. Entonces ya hacer la tarea 3 para solucionar describiendo y justificando para un total de 21 ejercicios. Entonces aquí te envío esa tarea 2, aquí ponemos, esa es tarea 1, esa es tarea 2, aquí es tarea 2, ese se me fue el número 2, esa es tarea 2 y esta es tarea 3. Entonces tarea 3, estás justificando, tarea 2, solución de problemas y justificación. Entonces aquí la tarea 2, sin tener que justificar, impresión de pantalla, seleccionamos bien con la nota de dónde encuentras y tomamos la foto y compartimos. Esta es la segunda asignación de tareas para derivación. Bueno, miremos a ver, este que será, cuál será, y esta es la tercera. Y en esta, la tercera, también otra vez lo subimos, la tercera, aquí esta, pues aquí, y esta es la tercera asignación. Y esta es la tercera asignación. Y mañana trabajaremos entonces 3 horas para asesorarlos. Entonces, y mañana trabajaremos entonces 3 horas de 9 a 12 para asesorarlos en este camino de hacer todos esos ejercicios, estos 21 ejercicios, y preparar las evaluaciones y demás. Las evaluaciones finales para alcanzar este objetivo de optimización utilizando la derivada en ciencias económicas. Y ya con eso tenemos la asignación. Y ya luego, bueno, esta parte de tareas para realizar en clase, esta parte ya no, en esta parte ya no se requiere, ya se asignaron las tareas. Aquí ya, esta ya también, la asignación ya se hizo ahí arriba. La FODA para autoevaluarnos, y por acá también le aparece para evaluar al profesor. El profesor Marco, siempre por favor evaluarme. Pues aquí evaluemos al profesor Marco Julio siempre a través de este vínculo. Este de la FODA ya lo tenemos arriba, entonces dejémoslo aquí. Tengo que mirar en el diseño que no se nos repite, no se nos repita la autoevaluación. Y eso es con respecto a cómo hacer las cosas con la calculadora Casio. En este caso también para derivar, porque ella también deriva, solo que calcula derivada en un punto. Entonces aquí vamos a enviarte también un video sobre cómo derivar en un punto con la calculadora Casio. Entonces ella calcula procedimiento para calcular la derivada en un punto. Procedimiento para calcular la derivada en un punto con la calculadora Casio 570, que esta es la que estamos recomendando en esta formación este semestre. Y así ya les actualizo en la red y les agradezco mucho. Muchas gracias.